en el corazón de la tierra de Uz, en un tiempo donde las estrellas parpadeaban, con la promesa de la prosperidad y la paz, mi historia comenzó. Mi nombre es Job, y aunque mi existencia se desarrolló en un rincón lejano del mundo antiguo, la trama de mi vida se convirtió en una epopeya de fe, pérdida y restauración que ha resonado a través de los siglos. Era el patriarca de una familia numerosa, bendecido con 7 hijos y 3 hijas. Mis rebaños de ovejas y camellos se extendían por vastas llanuras, y mi riqueza se reflejaba en la abundancia que rodeaba mi hogar. Pero mi éxito no me alejó de mi fe en Dios. Al contrario, mi prosperidad me inspiró a ser un hombre de rectitud y devoción. Mis días se sumergían en el servicio a Dios y en el cuidado de mi familia. Como cabeza de hogar, procuraba conducir a mis hijos por el camino de la rectitud, temerosos de Dios. Los sacrificios y ofrendas eran una parte integral de nuestra vida, y las festividades eran momentos de alegría y comunión. Sin embargo, como una tormenta que se avecina en el horizonte despejado, la tragedia irrumpió en mi vida sin previo aviso. Un día, mientras estaba ocupado con las actividades diarias, llegaron noticias de un ataque devastador. Bandas de saqueadores habían asaltado mis campos, matando a mis siervos y robando mis rebaños. La devastación fue inmediata y catastrófica. Apenas tuve tiempo de procesar esta tragedia cuando llegó otro golpe. Otra noticia trágica, más devastadora aún, se precipitó sobre mí como un diluvio implacable. Una serie de catástrofes naturales se desató, derribando la casa donde mis hijos estaban celebrando una fiesta. La tragedia alcanzó su punto álgido cuando se confirmó que todos, y cada uno de mis hijos habían perecido. La noticia desgarradora me dejó en shock. La aflicción se apoderó de mi alma, y el dolor de la pérdida me envolvió como un manto oscuro. Mi corazón, que alguna vez latió con gratitud, se sumió en la tristeza. A pesar de todo, no renegué de mi fe. Me rasgué las vestiduras y me afeité la cabeza en señal de duelo, pero mi fe en Dios permaneció inquebrantable. En el silencio de mi dolor, Satanás lanzó su siguiente ataque. Fui afligido con una enfermedad dolorosa y debilitante, que cubrió mi cuerpo de la cabeza a los pies con llagas purulentas. Mis amigos, al enterarse de mi sufrimiento, vinieron a consolarme, pero su compasión se desvaneció rápidamente en un mar de juicio. Insistieron en que debía haber cometido algún pecado atroz para merecer tal castigo divino. Pero yo sabía en mi corazón que era un hombre justo. A pesar de mi dolor físico y emocional, mantuve mi fe y mi confianza en la justicia de Dios. Mis noches se convirtieron en un tormento incesante. La enfermedad me dejó postrado, y mis días se volvieron una sucesión de agonía y sufrimiento. A pesar de mi condición, nunca dejé de clamar a Dios. No entendía por qué estas calamidades se habían abatido sobre mí, pero mi fe seguía siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Mis amigos, en su intento de consolarme, se convirtieron en acusadores. Me instaron a confesar mis presuntos pecados y buscar la misericordia divina. Pero en medio de mi sufrimiento, mantuve mi integridad. Anhelaba respuestas, buscaba consuelo, pero no estaba dispuesto a renunciar a la verdad de mi inocencia. Fue en el punto álgido de mi desesperación cuando Dios finalmente respondió, pero su respuesta no llegó de la manera que esperaba. No fue un consuelo suave ni una explicación comprensible. En cambio, Dios habló desde el torbellino, recordándome su grandeza y su control sobre todas las cosas. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, recordándome que mi comprensión era limitada y que su sabiduría iba más allá de mi capacidad para entender. Aunque sus respuestas no satisfacían completamente mi anhelo de comprensión, mi encuentro con la majestuosidad de Dios renovó mi perspectiva. Finalmente, después de mis lamentos y las respuestas divinas, Dios restauró mi vida. Mis rebaños se multiplicaron, mi salud fue restaurada y, para asombro de todos,
fui bendecido con nuevos hijos. La gracia de Dios se manifestó en mi vida de una manera asombrosa, mostrando que su amor y misericordia superan cualquier sufrimiento o pérdida. Mi historia, registrada en el libro de Job en la Biblia, se ha convertido en un testimonio atemporal de la lucha humana, la fe probada y la restauración divina. Aprendí que la fe va más allá de las circunstancias, que confiar en Dios implica aceptar su soberanía, incluso cuando los porqués quedan sin respuesta. Así concluye mi relato, un hombre que experimentó las profundidades de la aflicción y la altura de la restauración, todo bajo la mirada amorosa de un Dios soberano. Que esta historia inspire a aquellos que enfrentan desafíos y fortalezca la fe de aquellos que buscan comprender el misterio del sufrimiento y la gracia divina.